¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno a un viaje que es literalmente fascinante, la historia biológica de nuestro planeta. Y fíjense, cuando hablamos de evolución, no estamos hablando de simples ideas o de a ver qué se nos ocurrió, para nada. Hablamos de un marco científico súper riguroso, respaldado por un montón de datos observables. Así que vamos a organizar este recorrido examinando 5 pilares fundamentales. Estos pilares son los que nos dan las pruebas físicas, químicas y biológicas de cómo la vida se ha ido transformando con el tiempo. Así que pónganse cómodos, porque la evidencia es verdaderamente asombrosa. Ok, entremos en materia. Nuestra ruta de hoy tiene 5 paradas principales. Vamos a empezar con el registro fósil. Luego pasamos a la embriología comparada. Y de ahí a la anatomía comparada. Después le echaremos un ojo a la biogeografía. Y para cerrar con broche de oro, la biología molecular. Así que arrancamos con el pilar número 1, el registro fósil, o como me gusta decirle, nuestras ventanas al pasado. Pensemos por un momento en los dinosaurios, esas criaturas gigantescas que caminaban por aquí hace más de 65 millones de años. La única razón por la que hoy sabemos que existieron es gracias a esa evidencia macroscópica que dejaron atrás, o sea, los fósiles. Pero a ver, ¿cómo llega un ser vivo a convertirse en piedra? Pues resulta que la fosilización es un evento excepcionalmente raro. No pasa así nomás. Requiere de entornos súper específicos. Imagínense un terreno lodoso, súper denso y llenísimo de minerales. Cuando un organismo queda atrapado ahí, empieza un proceso larguísimo de mineralización hasta lograr lo que conocemos como petrificación. Es un proceso que tarda muchísimo tiempo, sí, pero que nos encapsula toda la historia del planeta de una manera increíble. Y ojo aquí, es súper importante entender que los fósiles no son nada más huesos gigantes. Para nada. La diversidad es impresionante. Hablamos de dientes, conchas y hasta huellas que nos cuentan cómo se comportaban estos animales. Y todavía más fascinante, tenemos impresiones de hojas de plantas que ya no existen. E incluso, imagínense esto, frágiles redes de micelio de hongos prehistóricos. Además, claro, tenemos el famosísimo ámbar prehistórico encapsulando insectos y plantas. ¿O qué tal esos mamuts y grandes felinos que se mantuvieron casi intactos gracias al hielo extremo? Es una locura. Entonces, al ver todo esto, seguro nos preguntamos, ¿para qué sirve realmente juntar toda esta colección global de fósiles? Digo, los científicos le ponen muchísimo esfuerzo. Y no, la respuesta no es para tener trofeos bonitos de museo. En realidad, sirven para inferir la anatomía de especies extintas y, sobre todo, para poder compararlas directamente con las especies que andan por aquí hoy en día. Y justo en esas comparaciones es donde la magia ocurre. Por un lado, tenemos las formas de transición, como el famosísimo Archaeopteryx. Cuando analizaron este fósil, se dieron cuenta de que tenía plumas y podía volar. O sea, es el puente perfecto que nos demuestra que las aves actuales evolucionaron de los dinosaurios, así de claro. Y por el otro lado, en el extremo opuesto, tenemos los fósiles vivientes. Un gran ejemplo es el árbol Ginkgo biloba, una especie que, créanlo o no, se ha mantenido prácticamente igualita desde sus orígenes ancestrales. Bueno, dejamos un ratito las rocas y pasamos al número 2, la embriología comparada. Las primeras etapas del desarrollo. Aquí nos vamos a enfocar en cómo inicia la vida misma. Básicamente, la embriología comparada nos dice que si queremos entender de dónde venimos, tenemos que fijarnos en cómo nos formamos. Al comparar las primeras etapas del embrión de diferentes especies, los científicos encuentran similitudes escondidas y diferencias súper sutiles. Y estas son las pistas biológicas clave para saber qué tan emparentados estamos unos con otros. Y esto nos ilustra de manera brutal cómo opera la evolución antes de que nazcamos. En las primeras etapas, los embriones de los vertebrados son tan parecidos que es casi imposible distinguirlos. Todos tienen cosas como hendiduras branquiales y cola. En serio, todos. Ya después, la genética hace su trabajo. Hay genes específicos que se encienden o se apagan para ir moldeando al organismo hasta que adquiere, ahora sí, los rasgos que lo hacen único en su especie. Lo que nos lleva perfecto al tercer pilar, la anatomía comparada, o las conexiones estructurales entre especies. Aquí es donde vemos a los organismos ya formados para entender sus cambios evolutivos. Para entender esto mejor, veamos un caso clarísimo de evolución divergente. Tenemos, por ejemplo, al castor, que tiene unos dientes incisivos chiquitos y bien juntitos al frente, perfectos para roer madera. Y luego tenemos al elefante. El elefante tiene esos incisivos gigantes, largos, curvos y separados que todos conocemos, que usa para escarbar y defenderse. Su uso externo es súper diferente porque viven en ambientes distintos, pero en el fondo son estructuras homólogas, o sea, internamente están organizadas de forma muy similar porque vienen de un mismísimo ancestro común. Y fíjense que es súper importante distinguir esto. Ya vimos las estructuras homólogas, mismo ancestro, distinta función. Pero por el otro lado están las estructuras análogas. Estas son justo al revés.
Vienen de ancestros totalmente diferentes, pero como se tuvieron que adaptar a cosas parecidas, la evolución convergente hizo que desarrollaran la misma función. El ejemplo clásico son las alas de un murciélago y las de un insecto. Hacen exactamente lo mismo, que es volar, pero su origen y estructura interna nada que ver. Ahora, dentro de la anatomía comparada hay una tercera categoría que a mí en lo personal me parece fascinante: las estructuras vestigiales. Son la prueba viva de cómo nos adaptamos. Estamos hablando de partes de nuestro cuerpo que nuestros ancestros tenían una función súper importante, pero como dejaron de ser útiles, se fueron degenerando con el tiempo. Hoy en día no sirven para gran cosa, pero se siguen heredando generación tras generación, como una especie de eco del pasado biológico. Y para aterrizar esto, piensen en nosotros mismos, específicamente en las famosas muelas del juicio. En los humanos primitivos, la dieta era a base de plantas súper fibrosas y carne cruda, así que necesitaban masticar muchísimo. Para eso, tenían mandíbulas más grandes con espacio de sobra. Pero bueno, descubrimos el fuego, empezamos a cocinar y la comida se volvió más suave. La mandíbula empezó a encogerse evolutivamente, pero los dientes siguieron ahí. ¿Qué pasa ahora? Pues que tenemos un espacio tan chiquito que esas muelas batallan para salir y nomás nos causan dolor e infecciones. Literalmente un remanente de un pasado mucho más salvaje. Pasamos entonces al cuarto pilar, la biogeografía, la distribución global de la vida. Vamos a hacer suma hacia afuera y ver en qué partes del mundo terminaron ubicándose estas especies. Imagínense el mapa hace millones de años. No existían los continentes como los conocemos. Todo era un solo supercontinente masivo llamado Pangea. Pero con el paso del tiempo, este bloque gigante empezó a romperse y separarse. Y esto es clave porque al separarse la Tierra, un montón de especies quedaron completamente aisladas. Al quedarse atrapadas en territorios que ahora tenían climas y retos totalmente distintos, no les quedó de otra más que evolucionar y adaptarse a su nuevo hogar. Y es justo este aislamiento tan extremo lo que crea a las especies endémicas. Ya saben, esas especies que solo existen de forma natural en un rinconcito específico del mundo. Por eso los canguros son exclusivos de Australia, o el árbol ginkgo biloba del que hablábamos hace rato es originario de China. O claro, los famosos pinzones de las Islas Galápagos que tanto estudió Charles Darwin. Al final del día, entender la geografía es entender el motor que empuja la diversificación de la vida. Y finalmente llegamos a nuestro quinto pilar, la biología molecular, la verdad microscópica. Pasamos de ver continentes enteros a la escala más pequeñita posible. La biología molecular es, sin duda, la prueba definitiva. Aquí es donde entramos directo al código fuente. Comparamos directamente las secuencias de ADN, el microARN, las proteínas entre diferentes especies. Y aquí la regla es de matemáticas puras. Mientras más se parezcan estas cadenas microscópicas, más cercano es el parentesco evolutivo. Es como un código de barras biológico que simplemente no se puede refutar. Miren qué dato tan fascinante. Resulta que la tecnología moderna ha corregido cosas que dábamos por sentadas. Históricamente, todo el mundo pensaba que las tortugas eran parientes súper cercanas de los lagartos y las serpientes, ¿verdad? Tiene sentido al verlas. Pero un estudio de Yale y el Smithsonian se puso a revisar su ADN y microARN y ¿qué creen? Resultó que las tortugas tienen mucha más relación genética con las aves y los cocodrilos, un grupo llamado arcosaurios. ¡Increíble! El ADN nos contó una historia familiar que la simple vista no podía detectar. Entonces, agarramos toda esta montaña de datos moleculares y los usamos para armar los famosos árboles filogenéticos. Seguro los han visto. Tenemos los cladogramas que nos muestran patrones de ramas sencillos para ver visualmente quién comparte un ancestro con quién. Y por otro lado están los filogramas, que son un poco más avanzados. Aquí, el largo de las ramas literalmente nos dice la cantidad exacta de cambio evolutivo que ha pasado con el tiempo. Estos arbolitos nos ayudan a conectar a las especies usando un concepto que en ciencia se llama sinapomorfia. Suena muy técnico, pero básicamente significa compartir características exclusivas que vienen de un mismo ancestro. Si le aplicamos esto a los homínidos, los datos moleculares no mienten. Los humanos compartimos un ancestro común directo y clarísimo con los demás primates, uniendo nuestra propia historia evolutiva con la de los gorilas, los orangutanes y los chimpancés. Somos familia, literalmente.